Y muy bien, bueno, estamos hoy ante la defensa oral del trabajo final de graduación titulado Competencias digitales en el ejercicio profesional de las personas orientadoras graduadas de la División de Educación para el Trabajo. Sustentan el trabajo final de graduación Lawrence Yamil Espinosa McCarthy, Adriana del Carmen Chávez Miranda, para optar al grado de licenciatura en orientación. Nos acompañan el Tribunal Evaluador, la magíster Silvia Elena Sala Soto como tutora, el máster Víctor Villalobos Benavides, asesor, la máster Adriana Romero Hernández en representación de la dirección de la unidad académica y esta servidora como representante del decanato. Ustedes cuentan con 40 minutos para su exposición. Finalizado este periodo, tendremos un espacio de preguntas y comentarios y posterior a eso tendremos el tribunal evaluador un periodo para deliberar y dar el resultado final. Desearles muchos éxitos en esta exposición y bueno, gracias por compartir este resultado de un proceso de investigación. Y este espacio siempre es muy importante para la unidad académica y para la Universidad Nacional. Así que a partir de este momento tienen tiempo de ustedes para que puedan iniciar la exposición del trabajo final. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Me indican si pueden observar la pantalla, si observan la Así es, presentación. Adriana. Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes, Comisión de Trabajo Final de Graduación y el equipo asesor. Nosotros antes de iniciar queríamos compartirles una frase que nos ayudó mucho a mantener ese enfoque en el proceso, a no rendirnos y a continuar con ese trabajo hasta el día de hoy. Y la realizó una persona participante y ella menciona que las personas profesionales en orientación debemos poner más énfasis en este tema, ya que es necesario enriquecer nuestra disciplina y nuestro perfil profesional como orientadores. Con esta frase iniciamos el tema de competencias digitales en el ejercicio profesional de las personas orientadoras, graduadas de la División de Educación para el Trabajo, ah, realizada por Lauren Espinosa McCarthy y mi persona, Adriana Chávez Miranda. Primeramente, les voy a exponer lo que son los antecedentes y los hallazgos que encontramos a raíz de estas investigaciones. Los antecedentes los tenemos a nivel internacional y nivel nacional. A nivel internacional, los autores y autoras son de países como México, Colombia, España, Chile, Perú. Y entre estos autores y autoras encontramos a López 2012, Hernández 2020, Cubeiro, Lozada y Rebollo 2021, quienes mencionan que las habilidades para adquirirlas hay que ponerlas en práctica para fortalecer el desarrollo profesional, además que es de beneficio incluir las TICs en lo que es los modelos de aprendizaje. Por otra parte, Zúñiga 2016, Steven Mom, Gisbert, Cervera y Lázaro Cantabrano 2016 mencionan que las competencias digitales son necesarias para cumplir con los objetivos del mundo digital. Además que son importantes si las sabemos utilizar de maneras provechosas y que también es un avance para la actualización del perfil profesional. A nivel nacional tenemos autores y autoras como Sandí y Zúñiga, Sandí 2018 y Zúñiga 2020, Cerdas, Montano, Fallas y Vargas 2010, quienes mencionan que las herramientas digitales fortalecen el desarrollo profesional de las personas y que también se necesita un modelo actualizado que incluya las herramientas digitales. Por otra parte, mencionan que ayudan a potenciar las habilidades y también a que se dé una promoción de la ley del desarrollo científico. Para lo que es el planteamiento y formulación del problema, se toma como objeto de estudio para la investigación las personas profesionales en orientación y como objeto de estudio el desarrollo profesional de las personas profesionales en orientación, estableciendo las competencias digitales
como medio para el fortalecimiento del ejercicio profesional de la disciplina. La planteación y la formulación de este problema se da debido a que vemos que hay unas transformaciones en la modalidad de enseñanza-aprendizaje debido a lo que es la pandemia por COVID-19. Muchas áreas de la vida de las personas cambiaron a nivel nacional y a nivel mundial, lo que se vio como una problemática porque hubo una necesidad de una innovación y una actualización en lo que es el área de tecnologías de la información y comunicación para no quedarnos rezagados en la educación, para continuar con los procesos de la manera más normal posible. También que se quiso incluir lo que es la orientación profesional, ya que esta nos permite ver y trabajar lo que es el área laboral también, ver habilidades, destrezas, para generar una actualización del perfil profesional. Y es a raíz de aquí que surge el planteamiento y la formulación de este problema y la pregunta de investigación de cómo aportan las competencias digitales al ejercicio profesional de las personas orientadoras graduadas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, para continuar con lo que es la justificación, nosotros presentamos 4 ideas generales que nos ayudaron para justificar el trabajo, que la primera sería necesidades de adquirir habilidades digitales para ser competente en el mercado laboral. Luego, presencia de una brecha digital y un dominio básico en el uso de herramientas digitales por parte de la población docente. También está lo que es el impacto en el área educativa a nivel mundial debido a las transformaciones en la modalidad de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la necesidad de exponer la experiencia de personas profesionales y el aporte científico a la carrera de orientación. Luego está lo que es el propósito general y los específicos, que el general es analizo las competencias digitales de las personas graduadas en orientación de la Universidad Nacional de Costa Rica desde la experiencia para el fortalecimiento del ejercicio profesional. Luego están los específicos, que es identifico las herramientas tecnológicas utilizadas por las personas graduadas en orientación y que fortalecen las competencias digitales desde el ejercicio profesional. Luego describo las experiencias de las personas graduadas en orientación con respecto al desarrollo de competencias digitales desde el ejercicio profesional. Y por último, explico desde la perspectiva de las personas graduadas el aporte de las competencias digitales al ejercicio profesional de la orientación. También tenemos lo que es el marco referencial, que tomamos 8 grandes temas que nos ayudaron para fundamentar el trabajo teóricamente. Y entre estos está el tema de innovación, que tenemos autores como Cruz y Croa 2017. Está la brecha digital, que está Yara y Álvarez 2006. Luego, desarrollo profesional y ecologías del aprendizaje, que aquí mencionamos a Marcelo y Bailan 2016, también a Sánchez 2017. Luego, la orientación y la orientación profesional, aquí incluimos a Martínez y Martínez 2011 y Sánchez 2017. Tecnologías de la información y la comunicación, con Castro, Guzmán y Casado 2017. Luego, políticas públicas en TICS, que está Fonseca y Fumagalli. Competencias digitales en sí, carrera y coyuntura 2012. Y por último, las herramientas digitales, que aquí incluimos a Velasco, a Luis Cabezas. Para el apartado o el capítulo de marco metodológico, nuestra investigación se basa en el paradigma naturalista, ya que queríamos dagar un poco más en el contexto, hacer una interpretación de los significados, un análisis. Y como toma en cuenta las percepciones de los sujetos o las personas de estudio, pues se trabaja con el paradigma naturalista, con el enfoque cualitativo, según Monjes y Hernández, ya que también explora fenómenos desde la percepción de los sujetos, se interesa por captar la realidad y también puede orientarse a la descripción o explicación y comprensión de la realidad.
En el diseño es un diseño fenomenológico, ya que este explora diversas realidades, se toma la realidad como una interpretación individual y también busca conocer los significados que le dan las personas a los fenómenos y a la experiencia individual o personal. Nos basamos en Bourdieu. En el método de investigación nos basamos en Monge. Hay diferentes fases, no se las vamos a mencionar en este momento, pero nos basamos en ese autor para realizar el método de investigación. En cuanto a la delimitación del contexto, los criterios de inclusión que principalmente buscábamos era que fueran profesionales en orientación, graduados de la Universidad Nacional de Costa Rica y que tuvieran experiencia o que tengan experiencia laborando bajo la modalidad de presencialidad remota. Y en cuanto a la descripción del contexto, son contextos laborales similares. Todos trabajan para el ministerio, todas las personas trabajan para el Ministerio de Educación Pública y la selección de los participantes se da por conveniencia por medio de contactos. En cuanto a las fuentes de información humanas y materiales, en primer lugar, en las fuentes humanas tenemos a 6 personas graduadas de la Universidad Nacional, se ubican en Sarapiquí, Limón y San José. Y en las fuentes materiales acudimos a diferentes repositorios virtuales para obtener la información requerida a nivel teórico. Bueno, por otra parte está lo que son las categorías de análisis, que nosotros hicimos 3 grandes grupos que nos ayudan a entender el tema en general. La primera categoría de análisis es el uso de herramientas tecnológicas y nosotros entendemos esto como la capacidad demostrada que tiene la persona para trabajar con datos y contenido digital en red y acceder a ellos. Luego, la categoría de experiencia con respecto al desarrollo de competencias digitales se refiere a la calidad, frecuencia o profundidad en el manejo de los recursos tecnológicos. Y por último, la categoría de fortalecimiento del ejercicio profesional de orientación lo entendemos como los conocimientos, habilidades y aptitudes del perfil orientador que desde un carácter científico se ven favorecidos mediante el desarrollo de las competencias digitales. Luego están lo que son las técnicas e instrumentos de generación de información, que utilizamos las entrevistas semiestructuradas, ya que nos ayuda a explorar a profundidad los fenómenos y las experiencias humanas y nos permite una flexibilidad en la metodología. Luego también está el grupo de enfoque, que lo tomamos en cuenta, ya que nos beneficia con la selección de la población por conveniencia, como explicaba mi compañera anteriormente, y permite la interacción entre participantes, promoviendo la discusión de experiencias. Luego, para las estrategias de análisis, nos fundamentamos en Monge 2011, que indica lo que es la reducción, que permite la extracción de datos relevantes. Luego, la categorización, que es para facilitar el análisis de los resultados. Y por último, clasificación y comparación, que esto es lo que nos va a permitir poder contrastar lo que es la información teórica con lo obtenido en las estrategias de análisis por las personas participantes. Ok, ya aquí entramos a lo que es el análisis de interpretación de los resultados. Nosotros lo hicimos por las categorías. Entonces está la primera categoría, que es el uso de herramientas digitales. Aquí se puede observar, usamos primero una comunicación personal, luego la contrastamos con teoría y por último realizamos un pequeño comentario. Entonces, la primera comunicación personal comenta que las herramientas digitales son herramientas que favorecen la creación de procesos de enseñanza-aprendizaje más ágiles. Para esto, Ruiz Cabezas 2014 expone que las herramientas digitales son instrumentos, acciones o técnicas mentales u organizacionales que inician o apoyan un proceso de gestión del conocimiento, es decir, facilitan la fluidez de la información y el conocimiento en las organizaciones. Con esto podemos entender que el uso de herramientas digitales son un medio que favorece el aprendizaje. Luego, tenemos la comunicación personal, que nos menciona que las herramientas que permiten la comunicación y realización de tareas en procesos de aprendizaje. Para esto, Fumagalli 2020 menciona que la inclusión de las nuevas tecnologías
en los procesos pedagógicos es de total necesidad y beneficio. Aquí entendemos que los aparatos tecnológicos son gestores de conocimiento que ayudan a crear, a compartir y a exponer información de manera más innovadora. En cuanto a la segunda categoría de análisis, es experiencia con respecto al desarrollo de competencias. Aquí las personas participantes en sus respuestas tienen una similitud con respecto a lo que entienden por el concepto de competencias digitales y los elementos que éstas lo componen. La primera comunicación personal es de la persona participante 5. Ella menciona que, bueno, no diría que soy una experta en el manejo de herramientas digitales, pero me gusta aprender. Si no las sé utilizar, busco un video en YouTube, la mayoría lo logro, diría que es promedio. En contraste con la teoría, tenemos a González y Román y Prendes, que citan a Gutiérrez, lo cual menciona que la competencia digital se ha de comprender como valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las tecnologías. La interpretación del contraste de esa comunicación personal con la teoría recae en la necesidad de poner en práctica valores y actitudes de autoaprendizaje para el desarrollo del perfil profesional. Por otra parte, tenemos la participante número 4. Ella menciona que para mí el uso de estas herramientas es un factor positivo para la actualización y el control de la información relacionado a la disciplina. A esto, para este contraste, Silva, Miranda, Gisbert, Morales y Oneto 2016, citando a Ferrari 2012, mencionan que la competencia digital se concibe como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para hacer funcionar en el entorno digital. La interpretación que se puede realizar de esto es que la importancia de la actualización mediante el uso de herramientas digitales es necesario para mantener una disciplina activa acorde a la era digital en la que nos encontramos. Finalmente, en la última categoría, el fortalecimiento del ejercicio profesional de la orientación, acá también las respuestas se observan respuestas que son muy similares entre las personas participantes, siendo así que estas respuestas van orientadas a que están de acuerdo que el fortalecimiento del ejercicio profesional puede ser mediado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en esto la persona participante número 2 menciona que las herramientas digitales permiten la actualización, ahorra el tiempo, permite innovar, facilita el trabajo, beneficia la innovación, la actualización y la adaptación a los cambios. Según Salgado, menciona, citando a Escudero en Pascual, dice que eso refleja una lucha que existe en la innovación de la realidad. Esto orientado a los sistemas educativos que no deben quedarse en la inercia, en lo cotidiano, ya que para los procesos de enseñanza-aprendizaje son vitales mantenerse actualizados, lo que significa estar acorde con las necesidades, gustos o tendencias de las personas estudiantes y la sociedad, sin dejar de lado lo que son los procesos mediadores. Entonces, de aquí, de este contraste de teoría con comunicación personal, se interpreta que el fortalecimiento profesional desde esta perspectiva es necesario conocer, aplicar y utilizar los recursos tecnológicos para mantener la modernización y el trabajo eficiente y ágil. Y además de que presentar una actitud positiva hacia lo nuevo y hacia los retos, pues también tiene que estar presente. Por otra parte, la persona participante número 3 menciona que en la actualidad es necesario aplicar el uso de herramientas digitales para mantener una disciplina activa. En cuanto a esto, Fulan, Marcelo y Valjan menciona que el desarrollo profesional se ha definido con amplitud al incluir cualquier actividad o proceso que intenta mejorar destrezas, actitudes, comprensión o actuación en roles actuales o futuros. Y de aquí se interpreta que el fortalecimiento del ejercicio profesional tiene que ver con estar actualizado, lo que a su vez permite crear destrezas en áreas de desarrollo para trabajar de manera eficiente en las labores diarias de profesionales en orientación, de los y las profesionales en orientación. En cuanto a lo que son las conclusiones,
Nosotros trabajamos estas por los propósitos, los 3 propósitos en específico, y se llega a raíz de lo que comentan, ¿verdad?, las personas participantes. El primero que todo, el propósito número 1, se llega a la conclusión de que el uso de herramientas digitales se toma en función de las características o habilidades o a las acciones que las personas profesionales en orientación estén tomando, la iniciativa que se tenga las personas profesionales al utilizar las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y también al acceso que tengan estas personas a aparatos tecnológicos o a Internet. También se concluye que de forma semejante las habilidades que se adquieren en la práctica son esenciales para los y las profesionales en orientación, ya que éstas permitan generar mayor amplitud o mayor entusiasmo por parte de la población de orientación para poder utilizar lo que son las herramientas tecnológicas y aplicarlas en el diario vivir en sus diversas labores, además de que permite que se dé una labor en contextos o en modalidades diversas. También en este primer propósito se concluye que las herramientas que permiten generar información como YouTube, Google Drive, son las que más se utilizan porque estas permiten la gestión de contenido, permiten informar y también permiten recabar información para así poder llegar al estudiantado de la mejor manera posible, y también son herramientas que nos permiten estar en contacto con otras personas y trabajar de manera fluida y son de fácil acceso. En cuanto al propósito número 2, se menciona que las experiencias están ligadas al ambiente de trabajo. A conclusión se llega a que si las personas tienen un buen ambiente de trabajo, tienen los recursos y las personas tienen iniciativa en participar o incluir las herramientas digitales, pues es más sencillo incluirlas en el diario vivir y aplicarlas cuando se dan, no sé, las sesiones de orientación, por ejemplo. En el propósito 2, se llega a la conclusión también de que la experiencia relacionada con la falta de información y la poca exposición al uso de herramientas digitales crea también una barrera en cuanto a la iniciativa o a la apertura de las personas profesionales en utilizar las herramientas tecnológicas en el diario vivir o aplicadas a sus labores diarias o personales, ya que si no cuenta con la información suficiente, no tienen el conocimiento para desarrollar las competencias digitales o las habilidades en materias de TIC. Y la exposición también previa a los dispositivos tecnológicos es un factor que facilita a las personas profesionales el tener una anuencia al cambio y a innovar. Si se tiene una exposición desde inicios, por ejemplo, de la carrera o antes de iniciar la carrera, pues es más probable que las personas quieran aprender más con respecto a las competencias digitales y cómo podemos incluir estas competencias digitales para desarrollar o hacer orientación. Y finalmente, en el propósito número 3, se llega a la conclusión de que sea una creación de oportunidades para innovar desde ahí la disciplina. Aquí se comenta que sí, que las herramientas que son de uso de creación de contenido, de trabajo colaborativo, como lo son Teams, Zoom, Google Meet, son importantes para crear oportunidades de innovar, ya que así se comparten ideas con otros miembros o con otros colegas, orientadores y orientadoras, y permite tener una mayor apertura en cuanto al uso o ideas que se tienen con respecto al tema. Después, el nivel de conocimiento de las herramientas digitales influye en la anuencia al cambio, como se mencionaba también antes. El tener un conocimiento base sobre las herramientas digitales permite, sí, generar información, pero tener un conocimiento un poco más avanzado con respecto a las herramientas digitales también hace que las personas quieran seguir aprendiendo, quieran seguir estar actualizados, acordes a lo que les gusta a los estudiantes, a lo que la sociedad está pidiendo, y también así poder generar
un perfil profesional más enriquecido y más interesante, se puede decir. Y finalmente, la inclusión de la práctica de las herramientas digitales forma parte también importante de ese desarrollo profesional, ya que se incluyen estas herramientas digitales, podríamos estar o se puede estar más pendientes a lo que está sucediendo en este momento, en la actualidad, y así poder desde ahí partir para hacer orientación utilizando estas herramientas y el desarrollo de competencias digitales. Bueno, y ya para ir finalizando con lo que son las recomendaciones, nosotros realizamos tres áreas diferentes a las que van dirigidas las recomendaciones, que serían a las casas formadoras, a los profesionales en orientación y al Ministerio de Educación Pública. Como primera parte, se recomienda a las casas formadoras incluir en sus estrategias educativas el uso de herramientas digitales. Nosotros nos hacemos referencia no solo como que sea algo que se vea una vez en la carrera o que se vea una vez en la formación, sino que vaya de la mano con todo lo que se estudie, con lo que es la exploración, con lo que es la atención a distancia, con lo que es también la exposición y compartir información de diferentes maneras. Eh, por otra parte, está también el dar mayor énfasis a la formación de atención a distancia. Con esto nosotros nos referimos a lo que es la atención individual o colectiva por medio de herramientas digitales, ya sea videoconferencias, ya sean programas que permitan la conexión colectiva de varias personas al mismo tiempo, pero que esto sea algo que se pueda explorar más ampliamente en lo que es todo el proceso de formación. Por último, para la recomendación a las casas formadoras, recomendamos incentivar la exploración en el ámbito tecnológico. Luego, está lo que son las recomendaciones a profesionales en orientación directamente, que recomendamos mantener una autocapacitación en el área de tecnologías educativas. Esto va de la mano con lo que mencionábamos de las ecologías del aprendizaje, los valores necesarios, las aptitudes, las competencias que se quieran adquirir en este proceso. Por otra parte, está mantener una constante exposición a aparatos o dispositivos tecnológicos, que esto lo relacionamos con lo que mencionaban las personas participantes, que entre más exposición y más experiencia en lo que es el manejo de dispositivos tecnológicos, más anuentes se encuentran ellos y ellas a poder incluir estos aparatos en lo que es la práctica profesional. Luego, por otra parte, se recomienda mantener una participación activa mediante el uso de las herramientas digitales. Y por último, buscar formas de innovar, evitando el enfoque tradicional. Nos referimos a que se pueda innovar desde la disciplina, que no se quede simplemente en la atención grupal o colectiva de las mismas formas que conocemos, ya que la población estudiantil que en estos momentos se están atendiendo en los diferentes centros educativos, son personas que están ya, que nacieron con lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el quedarnos con un enfoque tradicional, lo que va a hacer es que se pierda ese gusto por lo que son los procesos de orientación en lo que es el área educativa. Por último, realizamos la recomendación al Ministerio de Educación Pública, esto porque es el principal ente que contrata a las personas profesionales en orientación y donde más población de esta disciplina está ejerciendo laboralmente. Aquí recomendamos facilitar el acceso a equipos de trabajo actualizados, ya que con las técnicas que aplicamos nos dimos cuenta que diferentes personas en diferentes partes del país no cuentan con el acceso a los equipos. Y si lo cuentan, los equipos no están actualizados, están en mal estado o son equipos que ya están muy viejos, por lo que no pueden aprovechar las opciones que brindan al máximo. Luego se recomienda un seguimiento constante
por medio de capacitaciones en el área digital, que se puedan dar charlas y más que sean charlas, que se puedan brindar actividades que se puedan poner en práctica el día de mañana para las personas profesionales en orientación, no solo decirles esto es así, explicarles lo que es una herramienta digital, sino darles opciones de cómo poderlas poner en práctica desde el aula. Y por último, mantener un estudio de campo constante para conocer limitaciones y obstáculos. Esto porque, como les comentaba, existen equipos de trabajo que no están actualizados o existen personas en diferentes centros educativos que no cuentan ni con una computadora y tal vez el Ministerio de Educación Pública no es consciente de esta necesidad que existe. Entonces, por esto, esta recomendación de mantener un estudio de campo constante y así poder conocer el contexto en los que están laborando las personas profesionales. Y ya para finalizar, bueno, nos gustaría finalizar dándole las gracias a todo el comité asesor, que de verdad hasta el momento estamos aquí por la motivación que nos brindaron. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Les quedó hasta tiempo. Es el entrenamiento de la licenciatura, algo así, con la profesora del curso. Bueno, muy bien, Yamil y Adriana, gracias por la exposición clara, concisa. Como les indicaba al inicio, vamos a tener un espacio de preguntas o comentarios y este espacio lo va a iniciar, vamos a darle el uso de la palabra a la compañera Silvia Salas, la tutora de su trabajo final de graduación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Yamil y Adriana. Los felicito por su exposición, muy clara, muy elocuente. Em, Quiero hacerles dos preguntas. La primera tiene que ver con la parte metodológica del trabajo de investigación, precisamente con las limitaciones metodológicas que ustedes tuvieron. Tal vez si pueden ampliar un poquito, ya que nos sobró tiempo, tal vez nos pueden contar un poquito sobre las limitaciones metodológicas. Y luego de contar sobre las limitaciones metodológicas, la actitud de ustedes como investigadores y la ética que mantuvieron con respecto a esas limitaciones metodológicas. Esa es la primera parte. Bueno, yo para hacer el comentario de primero, con las limitaciones, ¿verdad? Lo que fue la metodología, yo creo que más fue en el momento, en el punto de llegar al estudio, a la exploración de campo, que no podíamos contactar con personas que estuvieran anuentes a trabajar con nosotros. Entonces sí fue como la mayor limitación que tuvimos, el poder conseguir personas que estuviesen anuentes a trabajar con nosotros, a que nos respondieran, a poder llevar ese proceso e iniciarlo y continuarlo, porque muchas veces iniciamos con una persona, pero después nos dejaba de responder. Y para nosotros fue un poco complicado también el hecho de tener que hacer el contacto mediante mensajes de texto o por WhatsApp o por videoconferencias. Entonces sí, yo creo que esa fue como una de las mayores limitaciones que tuvimos al ingresar ya a la parte de la metodología. Y en cuanto a esa misma pregunta, sí, las metodologías, como dice mi compañero, fueron específicamente para eso. Tuvimos limitaciones en cuanto al contacto con las personas, ¿verdad? Muchas de ellas nos decían, ok, sí, estamos anuentes a participar, llegábamos a mitad del proceso o llegábamos al inicio del proceso y ya nos dejaban de responder, volvíamos a hacer el contacto, entonces fue como un vaivén, ¿verdad? En ese sentido. Y con respecto a la segunda pregunta que nos realiza la tutora, es que, bueno, con respecto a esto, nosotros siempre trabajamos con un consentimiento informado, le informamos a la persona, le comunicamos, bueno, nuestra investigación consiste, es para la recolección de la información, consiste en dos técnicas, un grupo focal o un grupo de enfoque
y una entrevista semiestructurada. Aquí no se da compensación, ¿verdad? Por participar, es totalmente anónimo, siéntese en confianza de participar. Entonces, a cada persona que nosotros contactábamos, tratábamos de enviarle ese consentimiento informado, que ella estuviera informada de cómo iba a hacer el proceso, para que la persona comentara si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Sí, fue un poco desgastante estar haciendo este proceso con varias personas. Sin embargo, nos dio un aprendizaje. Siempre tuvimos esa actitud de mantener informada a la población de todos los procesos que se iban a llevar a cabo para la recolección de la información, y también que ellos supieran y que esas personas supieran que la información iba a ser completamente o totalmente confidencial para el resguardo de la seguridad, ¿verdad? De sus datos y demás. También, profe, ahí solo para agregar, nosotros iniciamos con una lo que era un proceso cuantitativo. Sin embargo, al llegar ya a lo que fue la recolección de datos y toda esta parte, ¿verdad? De buscar a la población que nos iba a ayudar y todo, se nos hizo imposible llegar al número límite para que la investigación fuera válida científicamente. Entonces sí fue muy frustrante porque iniciamos con una idea de hacerlo cuantitativo y al final duramos bastante tiempo planteando todo. La profe, bueno, la tutora nos ayudó con todo esto, ¿verdad? Y al final solo nos quedó pasarlo a cualitativo porque no pudimos encontrar, no pudimos dar con el número de personas requerido. Ok, la segunda la pregunta es cómo esas limitantes metodológicas pudieron haber afectado positivo o negativamente su investigación, o sea, el resultado de su investigación. Bueno, de mi parte, profe, yo siento que como te decía, negativamente afecta mucho el aspecto de no llevar un proceso continuo, iniciar algo y que se quede a medias, ¿verdad? Como se dice. Entonces, al final, no, también por ética, no nos permitimos como tomar cierta información que teníamos de muchas personas, porque tal vez esas personas no finalizaron con todo lo que es la entrevista, no nos volvieron a responder. Entonces, yo creo que tal vez tanto positivo, no sé, pero en lo negativo está eso, como muchos cortes en lo que es la recolección de datos, muchos cortes en lo que fue las estrategias a utilizar. Entonces, esto hizo más bien que nosotros nos sintiéramos como un poco estancados en el proceso. Sí, y para añadir un poco a lo que comenta mi compañero, me parece que sí, pues metodológicamente, pues sí hay muchas variantes negativas con respecto al cambio de la metodología, ¿verdad? Porque ya se tenía bastante avance de la otra investigación. Sin embargo, yo puedo rescatar que lo positivo de la investigación es que nos permitió también, al cambiar a un enfoque cualitativo, a un enfoque cualitativo, nos permitió también conocer un poco más la realidad personal, la opinión, las percepciones, las experiencias que tuvieron un grupo pequeño de personas que en sí tienen un compartir similar con respecto a un sentir también. Concuerdan en unas respuestas en que sí hace mucha falta eh, las tecnologías de la información y comunicación para hacer orientación, para que la carrera esté actualizada. Entonces yo podría rescatar que eso de la metodología que es de la metodología con la que estamos partiendo o la que terminamos, eso es lo que puedo rescatar, que este nos permitió conocer un poco más a profundidad las percepciones y lo que realmente sentía la persona o lo que sentía la persona con respecto a toda esa transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a toda lo que es la situación de adaptabilidad a esa nueva metodología. Entonces, en esa parte, eso es lo que le puedo rescatar de lo positivo y lo negativo.
Bien, muchas gracias. Muy bien. Seguimos en el orden de la palabra con don Víctor. Pues gracias, güey. Casi siempre me toca al final y no le dejan a uno nada. Bueno, Yamil y Adriana, muchas gracias por estos resultados que nos han presentado. Yo quiero destacar que son como pioneros en esta temática desde nuestra disciplina, al menos en la unidad, ¿verdad? Creo que no ha habido hasta ahora un estudio que se base en esta variable que tiene que ver con herramientas tecnológicas, ¿verdad? No ha habido estudios hasta ahora. Entonces, yo quiero felicitarlos por emprenderse en todo esto, que fue toda una aventura, ¿verdad? Yo creo. Tal como lo señalas, pues con las dificultades y todo que se presentaron, están abriendo camino, ¿verdad? Y quiero destacar eso porque es muy importante. Si no empezamos a tratar el tema, nunca lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Nunca lo vamos a madurar. Entonces, esta era una temática que tenía que iniciarse y ustedes lo hicieron y ya están abriendo puertas y ya están sembrando semilla para poder luego desarrollar más estudios en este ámbito, que es muy necesario. Ya ustedes lo señalaban y yo creo que como parte de sus resultados destacan aspectos tan importantes a nivel disciplinar como mantener viva un área disciplinar como lo es la orientación. Se requiere forzosamente atender estas temáticas de tecnologías y herramientas digitales para su abordaje, porque esto es una forma, tal como lo señalaban, de atender a los cambios que se van presentando, no solo desde el ámbito educativo, sino desde todos los ámbitos que se hace orientación. Bien sabemos que la educación está teniendo cambios importantes, pero se está quedando atrás por sí sola del desarrollo que están teniendo las tecnologías actualmente, que es prácticamente un crecimiento exponencial en diferentes ámbitos. Y si nosotros no nos ponemos como disciplina a hacer algo, probablemente nos vamos a quedar muy atrás y eso pone en riesgo definitivamente nuestro ejercicio profesional. Eh, Señalan también por ahí que se tiene que estar acorde a los contextos y a la realidad, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que estamos vivenciando en este momento. Primero, este salto forzoso que se hizo a la mediación en todos los ámbitos con el uso de tecnologías, producto de la pandemia, y ya ajustados a ello, viendo los beneficios que tienen para poderlos aplicar. Y aunque tenemos posiciones en esto, ¿verdad? Hay quienes señalan que es necesario el contacto cara a cara, ¿verdad? El sentir a la otra persona, verla, leerla, escucharla, percibirla, a pesar de los sentidos, eso no quiere decir que las herramientas no vayan a facilitar. Cuando no hay otra forma de accesar a la persona, utilizarlo como una herramienta de mediación, que es lo que representa la tecnología. Eh, es interesante que en sus resultados señalan constantemente aspectos que tienen que ver con la actitud, ¿verdad? Eh, que mucho depende los niveles de dominio o manejo de las herramientas, de la actitud que se tiene hacia ella. Y yo creo que esto tiene que llamarnos la atención en el sentido de que cuál es la actitud que estamos teniendo desde la disciplina para este tipo de herramientas, ¿verdad? Si definitivamente me niego a utilizarlas o si busco cómo de alguna forma puedo aplicarlas positivamente en mi ejercicio profesional, ¿verdad? Y otro aspecto que señalan es el de acceso a las herramientas, que es preocupante también, porque tal como lo indican, el contacto constante con las tecnologías va a motivar de alguna u otra forma la formación continua, la capacitación continua para el ejercicio, ¿verdad? Para el diario desarrollar nuestro quehacer académico. Entonces, por una parte, vemos que la exposición favorece, pero también puede complicar en cuanto que puede generar resistencias en el ejercicio profesional a quienes no dominan tanto las tecnologías,
tienen que aplicarla y se convierte en un dolor de cabeza, ¿verdad? Que probablemente esto también sucede en otras áreas disciplinares, pero la que nos merece ahorita es la orientación. Como les decía, de aquí podemos hablar montones porque ustedes están abriendo un espacio que no ha sido explorado todavía, ¿verdad? Al menos desde de nuestros trabajos. Entonces hay varias cosas que quiero, aprovechando, que quiero que entremos en discusión con ello. Me surge entonces la pregunta, ¿consideran ustedes si en este momento la persona profesional en orientación está preparada para desarrollar orientación mediada con tecnologías digitales, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que quiero hacerles, de acuerdo a lo que ustedes han indagado. Ok, bueno, solo para comentarle, este, tanto con lo que fue la teoría como lo que fue las técnicas utilizadas, nosotros sí sería como, o al menos de mi parte como investigador que realizamos este proceso, sí sería como muy generalizar el decirle a usted si todas las personas están preparadas, todas las personas profesionales se encuentran preparadas o no, porque, por ejemplo, en las entrevistas vimos personas que yo puedo decir que está totalmente preparada y que lo usan y que lo ponen en práctica porque tienen un buen dominio, porque fue una persona que se crió utilizando aparatos tecnológicos, entonces, de hecho que era un hombre el que nos hablaba de esta forma, a él le gusta, lo pone en práctica, le atrae y le gusta, le apasiona. A como vimos también personas que no se crecieron con eso, entonces están un poco más rezagados en lo que es el dominio, lo que es el entender qué opciones me brindan las plataformas digitales. Entonces, sí, con respecto a la pregunta, si usted me menciona que si las personas orientadoras estamos preparados o no, eh, eso depende mucho de cuál sean los conocimientos que tenga esa persona con lo que está utilizando. Desde nuestra investigación, lo que vimos, por ejemplo, eran que tres de las seis personas, siete que entrevistamos, tres sí estaban muy anuentes a usarlo, sí estaban muy anuentes a ponerlo en práctica y el resto sí, del todo no. Y también ahí se hace un comentario que nosotros lo agregamos, nos pareció interesante con lo que es la brecha digital. No estoy encasillando, ¿verdad?, lo que es el dominio y el interés por las herramientas digitales con la edad. Sin embargo, las personas más anuentes a trabajar y a poner en práctica estas habilidades son personas jóvenes. Hablamos de jóvenes de 30 para abajo. Las personas que nos comentaban que no les gusta, hay una persona que nos dijo que más bien eso la atrasaba a la hora de realizar procesos de orientación, era una señora ya de 60 50 años. Entonces sí, ahí tiene que ver mucho también lo que es la brecha digital. Y sí, con respecto a la pregunta, como comentaba mi compañero, no podrían generalizar, porque ya eso, para hacer una generalización sería ya otra investigación, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí considero que se necesita más capacitación en el área, como le mencionábamos antes, una actitud o más anuencia hacia el uso de las herramientas digitales, porque sí, en la investigación se evidenció que muchas personas, de hecho, comentaban, que las personas comentaban, es que existe un temor al cambio, es ese temor al cambio, es ese temor a lo nuevo, o a quizás a que yo estoy en mi zona de confort, entonces me da miedo salir y explorar otras herramientas. De hecho, que muchas respuestas o de las respuestas que dieron, las personas optan por utilizar herramientas de creación de contenido que sean de fácil acceso. Por ejemplo, Canva, Genially, Kahoot, herramientas que le permitan acceder de forma rápida, fácil, y que puedan abordar la temática sin necesidad de indagar en otras herramientas que pueden ser más beneficiosas o incluso en otras plataformas. Entonces, considero desde mi posición de investigadora que sí,
les hace falta un poco más de exploración y de aprendizaje y desarrollo de competencias digitales según con los resultados que nos dio la investigación. Bueno, muy bien. Yo creo que con eso también están respondiendo la pregunta que les hacía Silvia anteriormente. Ustedes están señalando también metodológicamente cuál es uno de, ¿verdad?, de los limitantes que tuvieron. Pues efectivamente el no poder generalizarlo por el tipo de estudio que están realizando, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan presente. Y qué interesante, ¿verdad? Cuando señalamos esas brechas generacionales y empiezan a surgir todavía más temáticas de investigación al respecto. Yo les iba a preguntar ahora cuáles eran las herramientas que más mencionaron que se utilizaban, pero ya Adriana no, me hizo referencia a ello. Y me preocupa también sobremanera el hecho de que el uso que se hace de estas herramientas es un uso muy básico, ¿verdad? No es un uso técnico, donde se puedan aplicar estrategias propias de los enfoques, por ejemplo, y aquí que tenemos a la compañera Adriana, eh, a través o mediadas con esas herramientas, ¿verdad? Siempre son usos muy superficiales, poco técnicos y poco relacionados con los procesos de atención individual o grupal desde los diversos enfoques, ¿verdad? Que todavía es todo un tema, es interesantísimo. Les iba a preguntar también un poco acerca de los niveles, pero yo creo que con lo que han expuesto, creo que queda muy claro lo variado que puede ser esta temática en la población de personas orientadoras que están ejerciendo. Eh, que dicha que me salgo del saco, yo estoy pasadito ya a los 30 y me interesa mucho el tema. ¿Verdad? Pero sí es interesante esta brecha que señalan ustedes y la resistencia que genera, y no solo en este ámbito disciplinario, sino en otros. Eh, Tal vez para cerrar mi intervención, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál ha sido su experiencia en el acercamiento a estas herramientas digitales y cómo visualizan ustedes la aplicación de esto que han estudiado en un futuro cuando ya estén ejerciendo como profesionales de la orientación, incluso cómo llegan a esta temática, qué les ha motivado. Entonces, en dos sentidos, cómo llegan a esta temática y cómo lo visualizan en la aplicación en su futuro profesional. Bueno, profe, de mi parte, personalmente, yo actualmente estoy trabajando, ¿verdad? En un colegio nocturno. Trabajo con lo que son personas ya adultas, ¿verdad? Adultas jóvenes y adultas mayores. Desde mi experiencia, lo que es este tema en sí ha sido muy interesante porque, bueno, como yo trabajo en la zona indígena, aquí en este lugar no existe una conexión este, adecuada, por decirlo de alguna manera. La mayor parte de la población no tiene aparatos tecnológicos, no tienen celular, no tienen computadora, no tienen nada de esto. Entonces, para mí es interesante tal vez no quiero decir que me quedo en lo básico, pero para mí es interesante empezar desde lo básico con estas personas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, yo vengo y realizo una presentación en Canva y para ellos es algo muy llamativo, que les interesa y que les gusta. Yo vengo y realizo un juego, una actividad en Kahoot y es cosas que las personas no han visto antes, entonces les llama mucho la atención. Sí siento que de mi experiencia profesional no puedo o debería de buscar la forma de poder incluir cosas más avanzadas a este proceso, más sin embargo, para mí es interesante iniciar como desde lo básico porque es algo nuevo también para mis estudiantes. Y también llegamos a lo que es este tema por esto mismo, porque comentábamos de que cómo se está haciendo, por ejemplo, yo no ejercí de la enseñanza a distancia, sin embargo, mis compañeros me decían que la orientadora que estaba, por ejemplo, ella solo hacía llamadas, no hacía actividades. Entonces yo me interesé mucho, nos interesamos mucho en el cómo fue ese proceso para las personas orientadoras, porque las que yo conozco dicen que solo hacían llamadas, enviaban mensajes, pero yo me imagino que habrán muchas otras personas que hacían actividades, que hacían charlas o atención grupal, colectiva.
Y en esta investigación pudimos topar con este muchacho que él nos daba la experiencia y es totalmente diferente. Él nos decía que hacía actividades, reuniones con padres, esto y lo otro. Y tenemos también ese otro como esa otra parte de las personas que se quedan como con lo mínimo que se puede hacer. Y sí, por mi parte, lo que me llevó y que uniéramos esfuerzos para la realización del tema es que nosotros vimos que no había mucha investigación con respecto al tema. Ok, a nivel internacional hablan sobre competencias digitales, incluso esto no, este tema de TICs, de tecnologías de la información y comunicación no es ajeno, no es de pandemia para acá, ya se viene dando de muchos años atrás. Sin embargo, este choque que provocó la pandemia, pues nos hizo ver, ok, hay muchas falencias en cuanto al desempeño que se le está dando, incluso para utilizar, no sé, una aplicación como Teams, porque no sabemos cómo hacer una videoconferencia. Y de hecho, una de las personas participantes nos comentaba, eh, a mí me encanta mucho el tema. A ella comentaba que le encantaba mucho el tema. Sin embargo, lo que era un poco complicado era porque ella le tocaba capacitar a sus colegas, a las personas que hacen el trabajo colaborativo con ella. Entonces era muy complicado porque no tenían conocimiento, desde aprender a cómo hacer una videollamada, a compartir pantalla. Entonces nosotros nos llamó mucho la atención desde el inicio con los hallazgos con respecto al tema. Pocos autores hablan sobre las tecnologías de la información aplicadas a la orientación. Entonces nosotros dijimos, ok, estamos en la era digital, estamos viendo que se puede hacer orientación, que se puede llegar incluso a más personas a nivel internacional, diciendo, ok, son profesionales en orientación, graduados de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que están llegando a otros países a dar orientación, a hacer evidente la orientación como disciplina y también que parta de esta cientificidad, ¿verdad? Entonces nos llamó mucho la atención continuar con el tema. Y de mi parte, para muy posible en mi trabajo con herramientas digitales, pues sí, estoy muy interesada, sí me proyecto trabajando para generar una herramienta que nosotros podamos hacer atención individual de la forma más segura posible, ¿verdad? Que sea confidencial, porque sabemos que en orientación la confidencialidad y las experiencias y datos personales de la persona son muy importantes y a veces por redes sociales o por estos medios tiende a ser un poco complejo, pero sí estoy interesada como en seguir trabajando, en llegar a más población estudiantil, tanto de población adulta como población joven. Entonces, en esa parte, eso es mi opinión con respecto a la pregunta que nos realiza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es el inicio, ojalá, de muchos otros estudios que estén relacionados a esta temática por la necesidad que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Hace un poquito más de un año estuvimos trabajando colaborándole al CPO con un manual de atención virtual de la disciplina y todavía nos falta demasiado, ¿verdad? Ya a sabiendas de que hay otras disciplinas como psicología que ya tienen todo un sistema metodológico para dar atención virtual, ¿verdad? A nosotros nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho y creo que ustedes están siendo precursores en este ámbito y felicitarlos por eso, ¿verdad? Por animarse a atender una temática poco explorada que desde el inicio ha sido difícil. Cuando hablabas del estado del arte, pues sí, evidentemente no vamos a encontrar mucho al respecto. En educación poco y menos en orientación, ¿verdad? Entonces, felicitarlos también por el trabajo que han hecho y el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Continuamos con Adriana. Adriana Romero. Muchas gracias. Bueno, saludos a Yamil y Adriana. Ya están en esta etapa concluyendo este proceso muy importante en la parte de formación. En los últimos días, Pues, perdón, ¿ustedes me escuchan?
No, profe, le iba ¿Se a comentar escucha un eso, que lo poquito escucho bajito? bajito. Bajito, sí. Bajito, sí se escucha, pero bajito. No, me escucho bajito. Deme un segundo, por favor. Listo. Ahora, ¿qué les comentaba? Este tema ha cobrado gran relevancia e importancia, ¿verdad? Sobre todo creo yo que producto de la pandemia. Y ustedes que han hecho visitas a diferentes lugares, yo que conozco donde trabaja Yamil y que conozco otras zonas, incluido mi espacio laboral, la escasez de tecnología que tenemos en los servicios de orientación es evidente, ¿verdad? Creo que tal vez otros espacios laborales como el INA no tienen tanta escasez de esos recursos, ¿verdad? Pero si yo me voy a un centro penitenciario, si me voy al sistema educativo costarricense, esa parte es muy precaria, pero que, como decía Víctor, es realmente necesaria. Ustedes hacen varias anotaciones importantes y de esas quiero rescatar dos. Dice, la experiencia relacionada con la falta de información y poca exposición al uso de las herramientas digitales. Esa es una de las conclusiones que ustedes hacen. A mí me parece que en su proceso de formación ustedes tienen acceso significativo a herramientas, ¿verdad? Digitales. Un poco de lo que ustedes intuyen como investigadores, ¿qué creen que pasan cuando nos acercamos a los campos laborales? Esa es una de mis preguntas. Porque, aunado a ustedes dicen, la exposición previa a los dispositivos tecnológicos es un factor que facilita a las personas profesionales el tener una anuencia. Quisiera que me hablen un poquitito sobre eso, como en esa transición de su yo estudiante, ¿verdad? Toda esa parte de formación, de uso de bastante tecnología, a ese campo laboral donde en algunos casos es bastante precaria. ¿Cómo mantenerse uno ante esa adversidad y continuar como innovando en la parte tecnológica? Bueno, en esa parte, quisiera comentar. Y con respecto a esa conclusión a la que llegamos fue respondiendo a los resultados que se dieron de la investigación. Cuando se habla o cuando se menciona que hay una dificultad de acceso, es principalmente por el Ministerio de Educación Pública. Por lo general, bueno, en realidad todas las personas entrevistadas trabajan o laboran para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, la falta de acceso es en cuestión de materiales. Ya sabemos, y es creo que de conocimiento público que el MEP, hace varios años está atravesando problemas económicos y demás, entonces siempre ponen limitantes en cuanto a eso y más para el área de orientación, ¿verdad? Si, no sé, si, qué sé yo, un profesor de español o cívica tiene que hacer una rifa porque ocupan libros para dar la clase, pues en orientación se puede hacer la rifa, pero se puede pedir apoyo, pero no existe ese apoyo. Si hay aparatos, son como mencionaba Yamil, aparatos que no funcionan o no cumplen la función específica. Este, en ese caso es el acceso, ¿verdad? Siento que es por la institución, principalmente también en cuanto hablamos de acceso. Y por otra parte, a lo largo de nuestra carrera, pues hemos recibido, al inicio del curso, al inicio de la carrera, perdón, llevamos un curso de recursos tecnológicos. Eso nos funcionó como base porque muchos, al menos para mí, no tenía tanta exploración, conocía celulares, computadoras, sin embargo, no tenía acceso como a diferentes herramientas tecnológicas que me permitieran realizar diferentes trabajos. Entonces creo que es el hecho de conocer y tener una introducción y a lo largo de la carrera ir trabajando con estos medios, con estas herramientas tecnológicas, permite también que se dé ese interés y que se dé ese trabajo, ¿verdad? Y de esa iniciativa
para querer utilizar aparatos tecnológicos. Entonces, en ese sentido, eso sería. Yo, para esta pregunta, para este comentario, me gustaría referirme, como dice la profe, uno inicia, ¿verdad?, estudiando la carrera. Tenemos que ahí entender lo que es el contexto en el que uno está estudiando, y por eso a mí me gusta mucho y siempre intento estar anuente a lo que son como estas giras que hace la profe Adriana, porque esto permite a uno como estudiante conocer el contexto laboral, que no siempre es que usted va a ejercer como profesional en Heredia, por ejemplo, con todos los estudiantes que tienen celulares, todos los estudiantes que conocen y que tienen habilidades en el uso de estos dispositivos. A mí me gustaría sí comentar en este aspecto que tal vez muchas veces esto es como algo holístico, o la mayor parte del tiempo esto es algo holístico, porque uno como orientador puede tener las mejores iniciativas, puede tener los mejores dispositivos, las mejores estrategias, puede tener lo mejor para hacer orientación, pero ¿qué pasa si en el contexto en el que estoy ejerciendo mis estudiantes les impide poner en práctica lo que yo les estoy dando porque no tienen acceso a internet, no tienen dispositivos tecnológicos? Entonces ahí también es como nosotros por un comentario que nos hizo la profesora Silvia, agregamos lo que fue la Agenda 2030 al trabajo, y que ahí se exponía acerca de erradicar la pobreza y incluir nuevas tecnologías a lo que es al aspecto mundial. Ahora a nosotros nos parece muy importante esto que comenta la Agenda 2030, porque como les digo, no hacemos nada nosotros teniendo la mejor disposición, los mejores dispositivos y todo, si mi contexto me impide ejercer adecuadamente con estas herramientas. Entonces, bueno, creo que va ahí un poco de la mano con lo que dice la profesora Adriana. Sí, gracias, porque al final de todo esto, ¿verdad? Más que si un profesional hace uso de la tecnología de una forma clara, intermedia, si sabe elaborar estrategias, etcétera, lo que está detrás es una serie de políticas públicas, ¿verdad? Que usted como profesional en orientación de alguna u otra manera, teniendo claridad en esas políticas públicas, en todos esos elementos que promueve la justicia social, que promueve un acercamiento de los sectores más vulnerables de la población para tener una, una población con mayor acceso a diferentes elementos, estamos haciendo un cambio significativo, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero como hacer énfasis en eso, ¿verdad? Más allá de que yo sé usar o tengo o no, en la medida en que yo estoy promoviendo una serie de estrategias, de recursos, etcétera, estoy haciendo política pública y esto va a generar un cambio, sobre todo pensando en que los muchachos que están atendiendo hoy a Adriana, que atiende Yamil, es gente que se va a incorporar al campo de trabajo y al campo laboral en 5, 10 años y vamos a necesitar, ¿verdad? De que hayan sido formados por profesionales que de alguna u otra manera entiendan el para qué estoy haciendo eso y el significado que tiene para la población. Gracias y felicitar a su equipo asesor. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando ya uno llega aquí, dice Víctor, no hay preguntas. No, sí tengo un comentario, bueno, ya, digamos, haciendo eco un poco de las palabras de los compañeros, la importancia de esta investigación, ¿verdad? Porque también nos plantea retos en la formación, retos en el ejercicio profesional. Y bueno, Víctor decía, y de hecho en su trabajo de investigación estaba el tema actitudinal, ¿verdad? Este, pero digamos mi comentario o pregunta más bien va en esta línea, o sea, que a partir de esto, ¿qué nos corresponde como profesionales de la orientación, verdad? Porque creo que estamos cediendo a veces espacios, estamos quedándonos un poquito rezagados, como decía Víctor, una misma, ¿verdad? Profesional de la orientación, híjole, la parte tecnológica
sigue siendo un reto importante todos los días, porque además va exponencialmente, o sea, es decir, hay cambios cada vez, ¿verdad? Importantes en lo tecnológico, en el uso de las tecnologías. Hoy apenas estamos familiarizándonos con plataformas, con con nuevas tecnologías y vienen otras de seguida. O sea, esto es, entonces creo que la parte actitudinal es muy importante. A veces los profesionales de la orientación nos quedamos ahí pensando, o como decían, ¿verdad? Con lo básico, porque sí, es lo que ya dominamos y de pronto nos puede servir para algo, pero el reto está todos los días como profesionales, ¿verdad? Bueno, en este caso, desde la orientación, ver cómo vamos un poco al hilo con esto, porque de veras no es sencillo, ¿verdad? Y hay profesionales, decía Yamil, bueno, esa podría ser otra investigación, ¿verdad? El tema de las, de las brechas digitales, ¿verdad? Quizás los chicos ahora más familiarizados para ellos, inclusive hasta el mismo uso del lenguaje técnico, dicen cosas que uno le pregunta a los hijos, ¿y eso qué es? O sea, ¿eso qué significa, verdad? Sí, mami, tal y tal cosa. Entonces, creo que el reto es muy, wow, es un gran reto para nosotros y de verdad, yo me pienso, o sea, ¿qué nos corresponde entonces? Porque esto avanza rápidamente. Bueno, pero yo creo que ya eso lo han respondido. Mi pregunta y la que casi siempre hago, aunque Víctor por ahí comentó, ¿verdad? Que efectivamente podríamos investigar muchas cosas a partir de esto, pero a partir de sus resultados y ustedes, si ustedes estuvieran en este proceso nuevamente de revisar el estado de la cuestión, de los resultados que tienen, de los hallazgos, ¿qué otra investigación harían? Usted dice, bueno, porque todas las investigaciones tienen obviamente un límite, ¿verdad? Y además más bien nos plantean otras interrogantes. Ujú. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que sería algo en lo que ustedes investigarían a partir de estos hallazgos y resultados? Bueno, profe, vieras que al inicio que nosotros estábamos planteando todo esto con la profesora Mercedes también, nosotros queríamos tener como meta el hacer como una comparación entre cómo es la orientación utilizando herramientas tecnológicas en las zonas rurales del país y cómo es en las zonas urbanas. Yo igualmente es algo que se nos complicó, que al final lo tuvimos que desechar la idea, pero no existe ahorita una exploración científica que yo supongo, ¿verdad? Yo como persona que vive en una zona rural, supongo que existe una diferencia grande y puedo creer que la hay, pero me gustaría como también agarrar esta investigación y complementarla con otra o con un artículo, lo que sea, y poder comparar, hacer esa comparación de cómo se está viviendo la orientación a distancia en una zona rural y en una zona urbana. Para mí siento que es una investigación muy interesante y que ayudaría mucho el día de mañana que estudiantes que vengan de zonas lejanas como yo entren a la universidad, que los profesores sepan que tal vez no es tratarlos diferentes, pero que estas personas vienen con habilidades diferentes a las que vienen de aquí, de Heredia, de San José, que salen de colegios técnicos y todo. Entonces siento que es algo importante para la casa formadora también el poder identificar y saber cómo influye la zona donde viene el estudiante a mi casa formadora a estudiar lo que yo estoy haciendo. Sí, en mi caso, también surge esto, de esta investigación que teníamos, previamente, ¿verdad? Que tuvimos que desechar esta idea y es poder realizar una generalización de esta información, ¿verdad? Como decía Yamil, y creo que yo concuerdo en eso con él, de poder ver estos dos contextos, ¿verdad? Un contexto rural y un contexto urbano, en donde profesionales en orientación de una zona en específico tienen mayor acceso a dispositivos, a internet, a una zona rural que cuenta con internet, que lo tiene que compartir con toda la institución, ¿verdad? Y que no tiene mucho acceso
a estos tipos de tecnologías, ¿verdad? Entonces, sí me parece interesante hacer una investigación y en su momento también como poder generalizar los datos, porque siento que mostraría un poco más la carrera de orientación, también visualizaría también muchos de los obstáculos que han tenido profesionales en orientación y también generaría, creo que un poco más de interés por parte de profesionales en orientación, de personas profesionales en orientación, en incluir más esa temática y en compartir también experiencias con respecto a lo que han vivido con respecto al uso de las herramientas tecnológicas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es interesante, ¿verdad? Y quizás nos llevemos sorpresas, porque podría haber toda una estructura digital, pero puede ser un asunto actitudinal también, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante y sí, efectivamente podría verse algunas diferencias o similitudes. Bueno, con mi participación cerramos este espacio. Si gustas, Víctor, vamos a tener un momento para